Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Una ocasión bastante especial este fin de semana porque estamos a pocas horas de conmemorar el aniversario patrio, a poco de recordar aquellos sucesos que se han registrado en 1825, cuando en Sucre, en la actual capital del país, se firmara el acta de la independencia, un 6 de agosto precisamente de 1825. Y obviamente en distintas capitales del país existe el homenaje cívico, el homenaje de distintas instituciones educativas a este hecho histórico en nuestro país que marca precisamente la suscripción del acta de la independencia. Pero en Diálogo en Panamericana no podemos dejar de lado los principales temas que precisamente han estado generando información. Y tras saludar a la patria en el inicio del programa, vamos a dar cuenta de los temas que vamos a abordar en Diálogo en Panamericana. En el temario, en la agenda del programa, hemos visto por conveniente abordar algunos tópicos de la noticia. En el primer punto está esa polémica acerca de la situación del uruguayo Sebastián Marcet, que es acusado por narcotráfico, y en el marco de todos los elementos informativos que han estado presentes durante los últimos días, que ha generado expectativa e interés en la ciudadanía. En este primer punto, obviamente, no podemos dejar de lado, en función del caso de Marcet, la lucha integral que se desarrolla de parte del Estado boliviano contra las drogas. ¿Cómo está esta situación? Bueno, vamos a estar dilucidando con nuestros invitados especiales precisamente este hecho. En el segundo punto en el programa está consideraciones importantes acerca de la labor legislativa sobre el tema de las judiciales y el reto para encarar un trabajo consensuado en pos de la preselección y posterior elección de autoridades para el órgano judicial. Es de conocimiento público que a inicios de la semana el Tribunal Constitucional ha emitido un criterio y sobre la base de este criterio es que los legisladores deben rápidamente utilizar los 2/3 para munirse de una norma que permita precisamente la preselección de postulantes a los cargos judiciales, si es que se quiere, en los plazos establecidos, viabilizar una elección que ya estará en manos de las autoridades electorales. Este es el segundo punto en el programa. Y finalmente, precisamente en el marco de la conmemoración por el aniversario patrio, vamos a respondernos a una pregunta. ¿Cómo está Bolivia a propósito precisamente de este 6 de agosto? Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es habitual en el programa, hemos realizado un sorteo previo con la participación plena de nuestros invitados para establecer el orden de participación. Por ello saludamos inicialmente al analista, abogado también constitucionalista, don Luis Alberto Ruiz. También se encuentra en los estudios de la emisora
don José Pedro Ugarte, él es también analista, abogado constitucionalista, y finalmente el diputado de Comunidad Ciudadana, también abogado constitucionalista, el doctor Carlos Alarcón. 3 abogados están presentes en el programa para dar cuenta de los temas de la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Luis Alberto Ruiz. ¿Qué decir frente al primer punto, esa polémica que se ha registrado sobre el caso Marcet y la lucha contra las drogas en Bolivia? Adelante. Primeramente, muy buenos días, José Luis, muy buenos días, Panamericana, muy buenos días, Bolivia. Es muy grato compartir esta mesa de diálogo que seguramente va a servir de mucho y dentro del marco del respeto y la tolerancia con los invitados acá en la mesa, como es el diputado Alarcón y aquí el colega abogado también. Cuando hablamos de narcotráfico, pues pareciera que se nos ha hecho una constante en el país, pero una constante muy poco agradable, porque si bien tiempo atrás ya veníamos viendo un resurgir del narcotráfico, hemos visto que en este último tiempo el gobierno lo denomina lucha frontal contra el narcotráfico y desde la ciudadanía se ve como un narcotráfico absolutamente descontrolado. Y digo descontrolado porque ya ni las mismas autoridades están pudiendo controlar lo que está saliendo a relucir. El caso de Boa, el caso de la madera, y este último caso que por supuesto llama mucho a la sensibilidad de la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que pasa? De un tiempo a esta parte, nosotros nos hemos acostumbrado, y eso es a lo que no hay que acostumbrarse, a que de que aparezcan casos escandalosos de narcotráfico, ¿verdad? Y aparece otro peor o otro similar y nos olvidamos del anterior. Yo quisiera recordar a esta mesa de diálogo qué es lo que ocurrió en Santa Cruz, en el Urubó, con el caso Nayar. Al parecer todo el mundo se olvidó. 4 policías ajusticiados. 4 policías ajusticiados. Un mensaje directo a la institución del orden, un mensaje directo a los que deberían estar luchando contra el narcotráfico, de los narcotraficantes mandando, si me molestan, esto les va a ocurrir. Entonces, vamos viendo que esto va en escalada. Cuando llegamos a enterarnos de este mega escándalo del caso de Sebastián Marcet, que por supuesto para nosotros es desconocido hasta ahora, pero muy conocido en Paraguay. Un joven que nació en 1991, que fue detenido y pillado con el tío del expresidente Cartes en el Paraguay. Y luego fue enviado al Uruguay, donde estuvo detenido aproximadamente 5 años. Y después aparece en Bolivia. Un hombre que ya tenía un andar delictivo, que ya tenía un andar prontuariado en el narcotráfico. Joven aún. Qué terrible, ¿no? Entonces, resulta que este señor que ya estuvo detenido, que ya tenía un antecedente, porque no nos olvidemos que al señor Sebastián Marcet no es que lo busca la policía boliviana. Al señor Sebastián Marcet lo está buscando la policía europea, los organismos de lucha contra la droga de Europa. Lo está buscando el Uruguay, la policía del Uruguay, del Paraguay y sus organismos antidroga. Nuestra policía sigue también siguen buscándolo. No lo encuentran. La DEA también lo está buscando. Entonces, cuando nosotros vemos destapar este escándalo de Sebastián Marcet, ¿qué mensaje nos da? Nos da de que realmente Bolivia se ha convertido de un tiempo a esta parte en un paraíso para residir de estos grandes capos de la droga. Es increíble que estos señores se paseen como si nada por el departamento de Santa Cruz. Por supuesto que vamos a tener nosotros policías ajusticiados. Cualquier rato vamos a tener secuestros express. Pero eso responde a algo que al parecer
el gobierno ni nadie se anima a transparentar. Ya no tenemos que decir que solamente que la droga que sale es del Chapare. Dejemos de estigmatizar la droga con el movimiento al socialismo, si quieren, o con un partido político o un líder. El narcotráfico es una organización mundial. Mundial. Esto ya se ha hecho cosmopolita. La droga ya es cosmopolita. La droga le pertenece a la Amazonía, la droga le pertenece al altiplano, la droga le pertenece al Chapare, a los valles y al Chaco. En este momento, toneladas y toneladas de oro están saliendo por la Amazonía boliviana, por el departamento del Beni, por el departamento de Pando. ¿A cambio de qué? A cambiar oro por droga. A cambiar ¿qué? Trata y tráfico. O sea, la droga ya no es exclusividad de un solo lugar. Por supuesto, ahí tuvo la meca, no lo vamos a discutir. De ahí se fue irradiando hacia el país. Ahora, después de la COVID-19, todos estos elementos que antes controlaban se descontroló. ¿Y por qué se descontroló? ¿Por qué se descontroló? Porque los organismos de seguridad que existían, por ejemplo, el CERIAN, que era el Centro de Investigación, ¿verdad?, para la lucha contra el narcotráfico, donde estaba compuesto por más de 20 funcionarios, y los mejores de América Latina, ¿no? Los mejores inclusive de Europa, que estaban bajo el cargo del Ministerio de Gobierno. ¿Qué pasaba con ellos? Entonces ellos trabajaban de una forma independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la FELN, la policía, no tenía el monopolio como lo tiene hoy de la lucha o el control del narcotráfico. Lo de Sebastián Marcet, lo que nos debe despertar a las y los bolivianos es que existe una cooptación por parte del narcotráfico, aparte de la institución, no voy a decir a toda. Por supuesto, para que un narcotraficante se sienta cómodo en un país, tiene que tener aval de algún personero o de alguien que tenga cierto poder político. Debe sentirse seguro para estar él y con toda su familia. Pero además, que en nuestro país muy fácilmente cualquiera se hace pasar por empresario y se codea con los grandes líderes de este país y se codea con los grandes empresarios de este país, y resulta que es un narcotraficante que está buscado por todo el hemisferio, que tiene sello rojo, que tiene todos los elementos y las alertas, pero nosotros no nos damos cuenta, o nuestras autoridades no se han dado cuenta que el señor Marcet estaba en el país. Es muy lamentable lo que ha ocurrido. Más aún cuando el señor Sebastián Marcet saca un video, y en ese video el señor Marcet dice: quiero salir al frente porque se está dañando a gente que no conocía mi verdadero nombre o mi verdadera actividad. ¿A quién se refiere? No hemos visto nosotros a ningún civil que se diga que a mí me están afectando. El día de hoy salió un joven en Santa Cruz que dijo que era, el día de ayer, que salió un joven que lo detuvieron, que era el administrador de los bienes de Marcet. ¿Pero a quién se refería Marcet? ¿Se refería a las investigaciones que están haciendo en el Ceresi, en el CEGIP? ¿Esos eran sus amigos? Me pregunto yo. Porque dice, como están incomodando a gente que me ayudó sin saber, apología del delito, ¿verdad? Entonces, a gente que me ayudó sin saber, yo tengo que decir la verdad, que el director de la FELN, no dice nombre, no dice director nacional, departamental, fue quien me ayudó a escapar. Yo creo que sería el colmo. ¿En qué país vivimos? Lo hablábamos antes, off the record, extra micrófonos, donde un narcotraficante nos diga por dónde debemos ir y a quién debemos acusar y a quién debemos buscar. Y yo creo que esto ha dado lugar a que la policía se sienta realmente tocada, porque ahora yo creo que la policía se siente realmente tocada, porque salió un narcotraficante y le dijo: ustedes me cuidaban, a ustedes yo les pagaba. Entonces, ante una indignación de una ciudadanía que no cree que el policía está en la calle para cuidarlo, que no cree que va a ir a presentar una denuncia, porque primero tiene que ir ante el policía, porque el policía primero le va a pedir recursos o lo va a exaccionar, entonces, esto más que le llega a la institución, por supuesto que la policía se ha sentido tocada. Pero lo que me sorprende aún es que hasta el día de hoy no nos expliquen cómo de algunas instituciones del Estado
el señor ha conseguido. Que nos digan que el 2019, porque todo ahora es culpa del 2019 además, ¿no? Todo se hizo en el 2019. O sea, todo se creó el 2019. El mundo nació el 2019. No existía nada absolutamente atrás. Los delitos transnacionales, el 2019. El día de mañana, no sé, pues. Algún pariente de nosotros va a dar a luz y van a decir que es por culpa del 2019 también y de la COVID o de la guerra de Ucrania. Es una barbaridad, una irresponsabilidad para con el país. Lo que estamos viendo es la decadencia como país. Nuestro sistema, nuestro país, la estructura de país se está viniendo a menos. Lo de Sebastián Marcet es algo más que seguramente muchos casos más de esos hay. No nos olvidemos que desde otros países él tenía una denominación, tenía una chapa, un apodo, un alias, si quieren llamarlo. ¿Cuál era? El gerente de la hidrovía de Santa Cruz. ¿Qué tal? Entonces el gerente de la hidrovía, el que mandaba la droga vía Paraguay, vía Brasil, mandaba a Asia, mandaba a Europa, estaba en Santa Cruz. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer es una autorreflexión. ¿Realmente hay una lucha contra el narcotráfico? ¿O qué es lo que está pasando? Muy bien. Muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. Le damos la palabra a don José Pedro Ugarte respecto a este primer punto. ¿Cuáles son sus consideraciones? Adelante. Muy buenas tardes, José Luis. Sin antes saludar a nuestro diputado Carlos Alarcón y a nuestro colega Luis Alberto Ruiz. De igual manera, a 2 años de nuestro bicentenario, saludar a todas y todos los bolivianos que nos escuchan y, cómo no, a una institución que ha nacido con el Estado, a las Fuerzas Armadas, que también están de aniversario pronto, una salutación, ya que ellos ocupan todo el territorio nacional y la representatividad del Estado en cada rincón de Bolivia. Bueno, efectivamente es preocupante lo que está pasando, ¿no, José Luis? Poder ver que una persona con un alias y con una inversión multimillonaria se encuentre en la ciudad de Santa Cruz con inversiones donde lamentablemente pasa desapercibido una persona con 31 vehículos, 4 Quadratracs, un Teryx, 18 fusiles, pistolas, munición, cargadores, chalecos antibalas y motocicletas, esté paseando libremente, generando inseguridad. Y también comparto con lo que nos decían de que lamentablemente el narcotráfico se ha vuelto como un pivot para el resto de los delitos transnacionales, como son la trata y tráfico de personas, el contrabando, el tráfico de armas y demás. Pero creo que también no debemos echar la culpa a lo que pasaba, ¿no? Ahora no debemos de llorar sobre la leche derramada. Se debe de generar políticas, se está luchando contra este flagelo que es el narcotráfico. Hemos podido escuchar que recientemente se ha dotado de cámaras a efectivos de la FELCEN justamente para que sea como lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Que aquella persona puede ingresar con su cámara y se grabe todo el actuar. Yo creo que eso también va a ser parte de la solución, puesto que ahora, después de meses de una investigación de inteligencia, no puede ser que una hora antes una persona huya y nadie vea nada. Creo de que deben ser investigadas las personas que han actuado en todo este operativo, puesto de que tiene que haber alguien que ha puesto en alerta a esta persona, que le ha permitido caracterizarse y poder escapar, y con una planificación única, pues ha podido desplegar y dislocar vehículos para poder confundir. Y que también llama la atención es la percepción que tiene la gente de una institución fundamental del Estado. Lamentablemente las redes sociales, los medios de prensa han podido develar que cuando este señor sale e indica de que ha sido ayudado por una persona que es miembro de esta institución, no da nombres efectivamente, pero la percepción de la sociedad es de que se le dio credibilidad a esta persona y se dudó totalmente de la institución. Creo que debe de sufrir un análisis muy profundo en lo que conviene a los órganos de seguridad y poder legislar, creo yo, en medidas sumamente drásticas para poder acabar con este flagelo que es la corrupción. Sin perjuicio de eso, el poder avanzar con cámaras, el poder legislar en lo que corresponda, puesto la misma ley ha sido modificada.
la ley de lucha contra el narcotráfico como tal ha sido reglamentada como tal, en la cual se establece que tanto las aeronaves como todo lo que se ha encontrado va a pasar a parte del Estado, va a ser entregado en este caso a la Fuerza Aérea o a la policía como corresponda para también luchar con el delito. Pero llama profundamente la atención, ¿no?, de que tanto exista, sin número de países que estén buscando a esta persona en lo que corresponda con la Europol, con la DEA en sus siglas en inglés, y que haya estado en Bolivia paseando simplemente. Yo creo que llama la atención a cualquier ciudadano que una persona tenga tanto patrimonio y no podamos investigar. ¿Dónde está la unidad de investigación financiera? Que cuando tú haces un giro a una persona, ahora te hacen llenar 3 formularios. Pero cuando alguien puede comprar vehículos de alta gama o 31 vehículos, no hay un seguimiento de control. Creo que se está luchando con todo esto, pero aún falta para poder tener un resultado palpable, que es lo que la sociedad está pidiendo. Yo creo que esto va concadenado con lo que vamos a hablar posteriormente, que es las elecciones judiciales, puesto para mí la policía es el brazo operativo de la justicia, se vea desde el punto de vista lírico como corresponde, pero debe ser analizado también dentro de la estructura que debe ser cambiada en Bolivia. Es un anhelo de todas y todos los bolivianos, y que efectivamente el gobierno central tiene la obligación, pues una atribución privativa del nivel central del Estado, que se puede ver con las normativas que se está generando a la fecha, ¿no? Normativa que debe ser producida y también atendida de manera concurrente con las gobernaciones, con los municipios, en lo que viene a ser la dotación de material correspondiente a la policía boliviana, y también desde el nivel central del Estado. Acá tenemos a nuestro diputado que día a día legislan a Bolivia, y tal vez tengamos que actualizar nuestra normativa, ¿no?, en lo que corresponda a la lucha contra el narcotráfico en este caso. No es ajeno o que el uruguayo, o con nombre completo, Sebastián Enrique Marcet Cabrera, más conocido en Bolivia como Luis Amorín Santos, un jugador de fútbol que se paseaba y tenía su equipo de fútbol, en la cual se han podido ya detener a 16 personas, 14 de ellas ya se encuentran con detención preventiva. Esos creo que son los resultados emergentes del hecho que ha saltado en su momento, pero que no es, simplemente sería un maquillaje a la problemática que estamos viviendo, que sí esté recibiendo un tratamiento del gobierno central y también de nuestros legisladores, puesto de que no es para nadie extraño que al encontrar al señor detenido en Dubái estaba teniendo su residencia aquí en Bolivia, ¿no? Creo que esto amerita una investigación mucho más a profundidad. No solamente poder detener una persona, pues no creo que un simple servidor público haya podido realizar todo esto. Yo pienso que debemos de extirpar al cáncer de la corrupción como tal de estas instituciones, y eso se va a dar legislando con el gobierno central, legislando con nuestros diputados de oposición y de oficialismo, puesto todos debemos luchar contra este flagelo que nos está destruyendo día a día. Y efectivamente sí, el gobierno ha ratificado la presencia de este narcotraficante desde el mes de junio del año, desmintiendo totalmente lo que se decía que desde el mes de febrero se habría visto. Se habló de que sí, la explicación que se dio era de que se habría estado atendiendo un secuestro que habría ocurrido en Uruguay justamente, en Paraguay, y no era el tema de investigación Marcet, pero ahora esto ha denotado de la necesidad que tenemos como bolivianos de poder reforzar nuestra lucha contra el narcotráfico y evitar que ese dinero mal habido ingrese a lo que viene a ser el flujo económico de lo que viene a ser la ciudad de Santa Cruz y de todo Bolivia como tal. Y como les decía, la unidad de investigación financiera tiene que jugar un rol muy importante. La normativa se está dando a través del gobierno central y de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional para poder frenar todo esto. Y también se ve que se está continuando. Esperemos que los resultados que hayan a la fecha sean efectivamente alentadores y poder dar certidumbre a la sociedad boliviana, pues lo que se quiere es que exista certidumbre, que exista tranquilidad en el pueblo boliviano. Pues ahora ya en Santa Cruz nadie está tranquilo. No sabemos si es que un negocio es legal o no es legal. Resulta de que el gobierno central está poniendo mucha atención en el tema, pero todavía estamos esperando de que se dé con resultados
palpables de que se entregue, puesto de que el señor Marcet debe de rendir cuentas a la justicia boliviana y a muchos países en los que se encuentra. Es un trabajo arduo que todavía no ha acabado, pero sí se ve la lucha que está realizando el Ministerio de Gobierno, pero sin perjuicio de todo aquello debe de haber una reestructuración en lo que viene a ser la entidad de seguridad interna del Estado. No podemos haber permitido de que la percepción de la gente haya dado mayor credibilidad a un delincuente y no así a quienes luchan con todo esto. Se está esperando resultados, hay más de 3.000 policías dislocados y creo que la certeza que debe darse debe ser pronta, puesto que estamos a la espera y poder tener un aniversario más patrio con resultados óptimos en lo que corresponda a la lucha frontal contra el contrabando, que sí se ve, pero que todavía debe tener mucho más ahínco en lo que corresponda para evitar el resto de los delitos que he mencionado anteriormente y que de una vez ya se corte y se dé mayor seguridad al Estado boliviano. Perfectamente. Muchas gracias, don José Pedro Ugarte. ¿Qué dice el diputado Carlos Alarcón sobre este primer punto? Adelante. Muy buenas tardes, José Luis. A través tuyo, un saludo cordial a toda la audiencia de Panamericana, también a los panelistas que nos acompañan en el diálogo, analistas y colegas de profesión, Luis Alberto Ruiz, José Pedro Ugarte, y un saludo conmemorativo por el 6 de agosto, la fiesta patria de todos los bolivianos, a todas las bolivianas y los bolivianos, señalando que tenemos que desear un destino de la patria donde encontremos un camino de paz, de unidad, de integración, de reencuentro y reconciliación. Yo creo que esa es la agenda principal que tenemos hoy en día en Bolivia y esperemos que vayamos poco a poco avanzando con el esfuerzo de todas las bolivianas y los bolivianos en esta ruta. Con relación al primer punto del programa, coincidiendo plenamente con lo que han expuesto los analistas que me precedieron en el uso de la palabra, yo creo que la situación la resume muy bien un tuit de nuestro líder de la Alianza, el presidente de la Alianza, Carlos Mesa, que voy a dar lectura como marco introductorio de mi intervención. ¿Qué es lo que dice Carlos Mesa? El caso Marcet devela la profunda penetración de las mafias del narcotráfico en Bolivia, que se posicionaron cobijadas por la impunidad que permitió el MAS. Este gobierno no tiene capacidad ni voluntad para enfrentarlas, y solo una política integral, alianzas regionales, un sistema judicial idóneo y un aparato policial eficiente puede llevar adelante una verdadera lucha contra este delito. Yo considero que, si bien casos de narcotráfico se han dado de alguna manera muy ocasional y aislada en el pasado, ahora vemos que están creciendo de manera exponencial en el país, con dos características novedosas que nunca antes las vivimos con esta intensidad, que ya son las organizaciones criminales transnacionales, como mencionaban acá, las que no solamente operan desde afuera, sino que penetran en el Estado boliviano y son los peces gordos extranjeros, como en el caso por ejemplo, de Marcet, los que están dirigiendo, organizando y llevando adelante el negocio desde Bolivia hacia el exterior, donde va la droga a los otros mercados, como por ejemplo, sobre todo Europa, España, Brasil, Chile, Paraguay, igual, Argentina, etc. Y el otro componente principal es que esto devela, como nunca antes, que hay una degradación y descomposición de esta penetración de la mafia internacional del narcotráfico en Bolivia, una degradación y descomposición de la institucionalidad democrática y de garantía del Estado boliviano. Porque si hacemos un recuento de los últimos casos, y sobre todo especialmente de los dos últimos gobiernos del MAS, te das cuenta que la penetración es con relación a varias instituciones que han estado con mayor o menor intervención al servicio de facilitar y colaborar con este negocio ilícito. Ya ni qué decir de la instalación de estos ciudadanos extranjeros que de alguna manera tienen un mando de dirección o un mando de jerarquía en estas organizaciones criminales,
que ahora se asientan en Bolivia como si estuvieran de vacaciones en el Caribe, es decir, sol, mar y playa, ¿no? Aquí sol, río y playa, digamos, y felices y contentos desenvuelven toda su vida, no solamente la vida de los negociados ilícitos, inclusive vida familiar, de adquisición de bienes, de contaminación de empresas privadas, para el lavado de dinero, y sobre todo la contaminación de las principales instituciones que representan la autoridad del Estado boliviano a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional. Fíjense cómo ya desde las noticias que venimos arrastrando, cuando digo los dos gobiernos del MAS, y lo que llama la atención acá es que sale el exministro Romero, hecho al desentendido, ¿no?, durante todo esto que pasó en el gobierno del expresidente Evo Morales, como si ellos serían los angelitos en el tema de la lucha contra el narcotráfico y los grandes protectores de Bolivia. Y fíjense, acá ha traído una publicación de opinión, del periódico Opinión del 20 de febrero del 2022, donde dice: tráfico de drogas en Bolivia, una mancha en el uniforme. Hay 5 casos de ex jefes policiales implicados en el narcotráfico que causaron gran polémica en los últimos años. René Sanabria, Maximiliano Dávila, Omar Rojas, Oscar Nina y Gonzalo Medina. Todos estos vinculados a estos dos gobiernos del MAS. Por eso es que cuando dicen acá, se le cree inclusive más a un narcotraficante confeso en un video donde reconoce la actuación delictiva que a la propia policía, es porque han habido estos precedentes. ¿Por qué? Porque estos gobiernos autoritarios han degradado la institucionalidad de garantía del Estado, en este caso de la policía boliviana, para utilizarla como un apéndice del gobierno para cubrir todas las fechorías políticas que han hecho con el ánimo de perpetuarse, de concentrar más poder y de no dejar nunca el poder del Estado y del gobierno. Entonces ahí viene esa degradación de la institucionalidad y te encuentras con estos casos. Fíjense que el ex jefe antidroga, por ejemplo, René Sanabria, fue acusado de haber brindado en 2010 protección a unos traficantes de droga para la exportación a Estados Unidos de 144 kilos de cocaína, año 2010. Maximiliano Dávila es el caso reciente relacionado con este gobierno, que cuando se estaba por escapar al exterior lo agarraron en la frontera y actualmente está con una detención preventiva, que surge la investigación de él a raíz de un informe de la Agencia Antidrogas de la DEA de Estados Unidos con relación a una detención en Colombia que hicieron a Omar Rojas, un ex oficial de la policía boliviana, otro, y en Perú a Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, quien ya cumplía una sentencia de 27 años de cárcel en Estados Unidos. El otro caso, Omar Rojas Echevarría, ex mayor de la policía boliviana, el que lo mencionábamos, considerado el Pablo Escobar boliviano. La investigación halló que Rojas tenía contactos en la Agencia Antinarcóticos de Bolivia y en las altas esferas del gobierno de su país, lo cual explicaría cómo un desconocido ex mayor de la policía boliviana que desertó de la fuerza en 2014, resalto las fechas, 2014, logró en tan pocos años convertirse en uno de los narcotraficantes más importantes de la región. Oscar Nina, el excomandante nacional de la policía, que también recibió una condena de 7 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Quinto de Sentencia. Fue detenido en el año 2015 por serias sospechas de que el general Oscar Nina y su familia estuviesen vinculados con el narcotráfico, ¿no? Es lo que les estoy leyendo textualmente la publicación para no inventar datos. Nina asumió como jefe policial antidroga poco después de la expulsión de la DEA, fíjense, poco después de la expulsión de la DEA, a finales del 2008, en enero de 2010. Y por último, Gonzalo Medina, ¿no?, donde fue incluido en un reporte de inteligencia en el que se lo ligaba con el narcotraficante Pedro Montenegro. Medina fue procesado penalmente por obstrucción a la justicia y no por narcotráfico. ¿Y cómo salió la sospecha contra este ex policía? La sospecha la levantó fotografías durante un viaje por el Caribe colombiano. Los dos ex policías aparecen junto a Montenegro en diferentes instantáneas tomadas en un festejo de carnaval,
y que ese viaje coincidía con una reunión en la que se concretó el envío de droga desde Bolivia. Si a esto le sumas el envío de droga en la línea bandera boliviana a España y la principal autoridad policial de España, que fue entrevistado, si no me equivoco, por Priscila Quiroga, le hizo la pregunta a la periodista boliviana si se había visto otro caso similar en España de media tonelada de droga que llegue a Madrid en una línea aérea comercial. Y él dijo, nunca se vio un caso de esta cantidad en una línea aérea comercial. Este ha sido el primer caso de esta magnitud por esa vía. Probablemente por vía, obviamente, marítima o por vía terrestre. Han habido, obviamente, casos mayores, pero no de esta forma, ¿no? Entonces, la línea bandera oficial, que es empresa del Estado, ahí el tema de la aduana, el tema de la DGAC, el tema de que este señor Marcet obtenía carnets de identidad del SAGIP y pasaportes, que inclusive el ministro de Gobierno ahora dice que el anterior ministro, que aparece hecho el santito, había abierto en Montero una agencia de migración que le dio el pasaporte falso a este narcotraficante Marcet. Entonces, y dicen, ¿y cómo puede ser que abra en Montero, ¿no? El exministro Romero, y no abran en ciudades que necesitan, que no tienen migración, ¿no? Y que tienen mayor cantidad de población. Y lo propio con el actual ministro de Gobierno. O sea, el actual ministro de Gobierno y muchos personajes de este gobierno son actores de Hollywood que ganarían el Oscar por la teatralización que hacen. Cuando tú lo escuchabas, hizo toda esa su explicación en los canales de televisión del ministro de Gobierno, ¿no? Que inclusive habían logrado que 1 o 2 de los policías que llegaron a tomar contacto con Marcet y que resulta que no pudieron cumplir el objetivo porque fueron inmediatamente vejados, capturados y violentados. Y después que ocurre de eso, en lugar de mandar ahí 1 o 2, debería haber mandado los 1000 policías que cuando ya pasó eso y cuando ya se fue, ya se escapó, recién mandan el operativo de 1000 policías. O sea, ¿cómo es eso? Entonces, hay unos cuentos de piratas que hace el ministro de Gobierno, y lo peor de todo es que le miente descaradamente al país. Le miente descaradamente al país porque él dice que recién conoció la alerta de investigación y de persecución internacional contra este señor Sebastián Marcet en junio de este año. Y aquí yo he traído una publicación oficial del 3 de agosto del 2023 que señala, de la página digital de Unitel, pero lo importante es que señala que el jefe de la Dirección de Hechos Punibles de la Policía del Paraguay, César Silguero, indicó en contacto con ABC de Paraguay que en febrero ya se alertó a Bolivia sobre Marcet y otros prófugos. Además indicó que estuvieron 2 semanas en el país trabajando con los policías bolivianos. Y el día de ayer le hace una entrevista a uno de estos canales al exministro de Gobierno, Arnaldo Giussio, del Paraguay, exministro del Interior, donde él señala que hay 3 personajes vinculados a esta actividad ilícita: Sebastián Enrique Marcet, Lindomar Reges de Brasil, José Alberto Instrán de Paraguay, que ya sabía, dice este exministro, ¿no? Ya sabían las autoridades bolivianas desde febrero que estaban siendo requeridos y perseguidos internacionalmente estas personas, estos señores. Y obviamente el ministro de Gobierno, el exministro de Gobierno de Paraguay, no es la oposición, o sea, no es un diputado como yo de oposición que quiere hablar por hablar y por molestarlo al ministro de Gobierno, ¿no? Lo propio, este reportaje que saca no es lo que dice Unitel, sino lo que han declarado las autoridades de Paraguay a la ABC del Paraguay. Entonces no es gente que está queriendo tener un rédito político con relación al gobierno. Y eso hace ver de que el ministro de Gobierno no está diciendo la verdad, no está señalando la verdad. Y esto confirma de que, de alguna manera, esta mafia internacional del narcotráfico ha penetrado esta institucionalidad democrática del Estado boliviano, ¿no? Y ha generado una descomposición y una degradación que, si no las revertimos, esto va a ir para mucho peor en Bolivia. Y termino diciendo que cuando uno escucha la pelea entre los supuestos evistas y arcistas,
esa pelea es donde ellos se acusan quién es el más vinculado al narcotráfico o el que ha cometido los peores hechos de corrupción. Eso es lo que tú ves en la pelea en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, las denuncias y los reproches y las incriminaciones recíprocas salen del propio ventilador que abren las autoridades que han tenido un desempeño en el anterior gobierno de Evo Morales y las que tienen ahora con Luis Arce Catacora. Eso te confirma una vez más de que no es un tema de que la oposición, por molestar al gobierno, por hacerle quedar mal o por ganar algunos puntos, se inventa estas situaciones para que quede mal el gobierno. Las propias ex autoridades y autoridades del MAS son las que cada semana van ventilando escándalos donde los ciudadanos quedamos azorados y asombrados de al final quién es el gobierno del MAS, si el de Evo Morales o el de Luis Arce, el que está más vinculado, más compenetrado con la protección al narcotráfico o con la corrupción pública. Perfectamente, muchas gracias al doctor Carlos Alarcón. Vamos a desarrollar una segunda ronda en este primer punto para ir estableciendo algunas puntualizaciones, algunos apuntes, por favor. Muy breve, por favor, que no excedan los 3 minutos. Don Luis Alberto Ruiz, empezamos con usted. Bueno, cuando yo decía que el narcotráfico ya ha dejado de pertenecer a un lugar específico y es... hablábamos hace rato de lo cosmopolita que es La Paz, así de cosmopolita es el narcotráfico en este país. No, mucho se escucha que de Santa Cruz, que en Santa Cruz, por supuesto, Santa Cruz tiene los climas adecuados, es un lugar donde se puede emprender, pero ¿quién habla del narcotráfico que sale aquí en La Paz de los Yungas? ¿Quién habla del oro que sale de Apolo y demás, lo que pasa con narcotráfico? ¿Y quién está hablando lo que ocurre en el Chaco, la frontera con el Chaco paraguayo, verdad? No sé, en la Amazonía boliviana, como lo había dicho antes. Yo creo que ahí quiero hacer una primera puntualización. Por supuesto, Santa Cruz está siendo en este momento el epicentro donde estos ciudadanos dedicados a actividades ilícitas están poniendo sus centros de operaciones. De acuerdo, no creo que sea el único departamento, creo que es el departamento donde mejor se sienten, ¿verdad? Y que por supuesto también le sirve a algunos políticos para decir que Santa Cruz ronda el narcotráfico. Por favor, yo creo que más narcotráfico hay en otros departamentos que en el mismo Santa Cruz. Santa Cruz rinde las condiciones de habitualidad, si usted quiere, de empresa, como decía aquí el doctor, pero es el lugar perfecto para hacer lavado de activos, si usted quiere, ¿verdad? Pero cuando hablábamos de la droga como ya un acto cosmopolita en el país, algo ahí me llama la atención. Y voy a volver un poquito a lo del señor Marcet. El señor Marcet, cuando él dice que le tiraron el pitazo para que él escape, que fue un oficial de narcóticos y no da ningún nombre, yo me pregunto, y le pregunto a la ciudadanía, ¿no? ¿Acaso no había un anillo de seguridad? ¿No había un primer anillo de seguridad? ¿No había un segundo anillo de seguridad? ¿No había un tercer anillo de seguridad? Primera cuestionante. Entonces, eso me quiere decir a mí de que este señor sale pues con ayudita. Lo ayudan, lo sacan. Segundo punto. El señor Marcet, si es que los policías del Paraguay, las fuerzas de lucha contra la droga en Paraguay, le dicen a Bolivia, hagamos un operativo conjunto, si yo te estoy pasando la ubicación, y lo sabes desde tiempo atrás, y si tú como gobierno ya lo tienes localizado, sabes dónde está, sabes qué come, qué facturas ha comprado, cuántos choripanes para San Juan y demás, ¿por qué no lo detienes? ¿Y por qué cuando se lo va a detener van 3 policías de inteligencia? Porque no nos olvidemos que la policía es una institución compartimentada. ¿Eso qué quiere decir? Vuelvo al principio. Que la FELN tiene que dejar de tener el control y el monopolio de la lucha contra el narcotráfico. Y me animaría a decir, ni siquiera la lucha contra el narcotráfico. Diputado, están administrando delito. Es un lucro, genera plata. Entonces, ahora, ¿cuánta? No sabemos, ¿verdad?
cuando hablábamos de que el narcotráfico ha penetrado las instituciones, por eso mismo es que necesitamos otro tipo de políticas. Ya no podemos decir y mentirle a las bolivianas y los bolivianos que vamos a seguir luchando nosotros con nuestra policía desde acá y que nadie más va a entrar a luchar contra los narcotraficantes. En pocas palabras, no hagan nada a nuestros narcos, nosotros nomás vamos a pelear con nuestros narcos. Eso nos quieren decir. Ya no podemos hacer eso. Tenemos que hacer una lucha conjunta desde el Brasil, desde el Paraguay, atacar el Chaco, desde el Brasil de manera conjunta. Tenemos que atacar la Amazonía, desde el altiplano con Chile, tenemos que atacar la parte de Oruro. O sea, tenemos que hacer una lucha conjunta. Esto no es una pelea de nuestros policías contra el narcotráfico. El narcotráfico lacera las sociedades y lacera a nuestras futuras generaciones en el mundo, y en este momento está siendo utilizado hasta políticamente para destruir un departamento como es el departamento de Santa Cruz. Muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. Para ir finalizando este primer punto, don José Pedro Ugarte. Gracias, José Luis. Empezar puntualizando de que si bien se ha mencionado al departamento de Santa Cruz, es por el caso en concreto que estamos viendo. No podemos generalizar, obviamente, ¿no? Lamentablemente el narcotráfico no ve fronteras, y es así que específicamente, y de igual manera, tampoco podemos establecer que la institución Verde Olivo está manchada. Son aquellos servidores públicos malos los que están dañando una institución, pero no podemos generalizar desde ningún punto de vista porque no sería responsable de nuestra parte. De igual manera, vemos que el trabajo que está realizando es de manera conjunta, pues hemos podido escuchar que el ministro de Gobierno efectivamente se reunió con sus pares en este caso, y poder ver de que efectivamente debería de denotarse este tipo de delitos y lucharlos. Es así que el año 2017, con la promulgación de la ley 913, se establece como objeto los mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el ámbito preventivo, integral y investigativo de control y fiscalización de sustancias químicas, y el régimen de bienes secuestrados, incautados y confiscados, lo que anteriormente les decía, para regular la pérdida de dominio ilícito a favor del Estado. Esa es la lucha que está demostrando y que se viene realizando día a día contra ese flagelo que creo que ninguno de nosotros ha podido tergiversar esta nota, en el sentido de que es un daño para la sociedad como tal, que nos está dañando y que debemos de luchar. Es así que nuestro diputado acá presente, yo estoy segurísimo que tanto oposición como oficialismo no van a tener reparo alguno para poder luchar con este flagelo. O sea, debemos de separarnos del interés político que tal vez tengamos como personas, como las corrientes que son, y luchar de manera efectiva y poder generar normativa. Creo yo que la solución está en generar normativa, en poder ejemplarizar las sanciones que establezcan contra estos malos servidores públicos, que digo y recalco nuevamente de que no se está estigmatizando a la ciudad de Santa Cruz, sino es el caso en concreto el que hemos podido ver, de que se debe de luchar en todo el Estado plurinacional de Bolivia contra la droga y todo este tipo de delitos conexos que trae, y de igual manera que no debemos generalizar que se trata de una institución, sino de aquellos malos servidores públicos, como ha podido leer acá nuestro representante nacional, que hay casos efectivamente que no deben quedar al olvido, que deben ser sancionados drásticamente para que no ocurra esto y poder tener una idoneidad en lo que viene a ser el servicio policial, puesto que como seguridad interna del Estado es la que va a poder brindar que nuestra seguridad sea libre de todos esos delitos y que nuestros hijos puedan crecer en igualdad de condiciones y de manera segura, que es lo más importante que debemos ver. Como lo decíamos, el caso en concreto ha develado que debemos de mejorar en esta lucha que se está realizando. Ya lo mencioné de igual manera con la entrega de cámaras a los efectivos de la FELCN, de dotación de vehículos, y también lo decía acá mi colega de manera concurrente. El tema de lucha contra el narcotráfico es concurrente con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, también indígenas originarios en lo que corresponda, para poder darnos certeza y poder llegar al bicentenario con un país con mucho más seguridad y con un índice de ese tipo de delitos lo más bajo que se pueda. Muy bien, muchas gracias también al analista Ugarte. Para finalizar este primer punto, doctor Alarcón. Gracias, José Luis. Coincido plenamente de que es totalmente inapropiado estigmatizar a una región, a un lugar del país, a un sector de la población. Inclusive cuando se usa esa frase de narcoestado, yo me rebelo y me indigno, porque todos los bolivianos somos parte del Estado y habemos muchísimos bolivianos, ¿no? Más de 2/3 de bolivianos o más
que tenemos una vida honesta, una vida decente, en relación a ningún delito, a ninguna clase de delito. Entonces no podemos no autoinfligirnos un concepto que nos genere una ofensa totalmente inmerecida y falsa. Y coincido también en que la única forma de encarar a fondo esto es con esa política integral que tiene que ver con alianzas regionales. Cuando decimos regionales, no solamente decimos con países de Latinoamérica, sino también con regiones como Europa, que son las que están afectadas por esta droga que llega a esos lugares y que tiene un amplio consumo, por un sistema judicial idóneo, que ya vamos a hablar en el punto 2 del diálogo, y una reestructuración del aparato policial. Dos datos adicionales. Acá, en una publicación del Correo del Sur, del 5 de julio del 2023, dicen que el operativo Hinterland, según rememora El Deber, comenzó en marzo del 2021, a raíz del decomiso de 316 kilos de cocaína en Hamburgo, Alemania, en diciembre del 2020. Desde Alemania alertaron que la carga salió de Brasil. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia no recibió información al respecto ni participó en el operativo, como sucedió con la Policía Federal del Brasil, la de Paraguay, la Policía Aduanera de Alemania, agentes de la OFAST, que son oficiales antidrogas por sus siglas en francés, de Francia, y la Guardia Civil de España. Y no le han dado participación a la Fuerza Especial de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, es fundamental empezar a recuperar la confianza hacia los países con los cuales o sin los cuales no vas a poder tener alianzas regionales estratégicas y dar una respuesta a fondo en este problema de la persecución de este delito transnacional de narcotráfico. Y para eso hay cosas que te llaman mucho la atención y que podrían ser corregidas, pero de manera rápida. Fíjense, si comparamos el tema, por ejemplo, de los autos chutos y robados, que hay una cantidad impresionante que entran en el país, de los países limítrofes, no todos robados, pero los autos chutos, que son otro problema también, es una cantidad inmensa, con las avionetas, por ejemplo, que se usan para llevar droga a otros países desde Bolivia. ¿Cómo es posible que hasta ahora las autoridades del Estado y del gobierno no puedan tener un registro y un control de avionetas? No estás hablando de autos robados, digamos, ahí todavía puedes decir, bueno, se necesita un plan progresivo que se vaya implementando por la complejidad y la cantidad de los autos que van ingresando, pero ¿cómo no puedes tener un control de las avionetas? ¿Cómo no puedes tener un control de las avionetas que sobrevuelan, ¿no?, el espacio aéreo boliviano para salir a Brasil o a otros lugares limítrofes con Bolivia para traficar con las drogas? Entonces hay un descontrol total de un tema tan básico, elemental. El tema, como dice este ex ministro de gobierno de Paraguay, bien interesante, cualquier extranjero que entra a Bolivia y tú le haces poner la huella biométrica, deberías mandar inmediatamente, aunque sea el extranjero que venga, obviamente por razones lícitas, a Bolivia, turismo, a hacer empresa, lo que sea, pero tú mandas a todos los países que están con esta problemática del narcotráfico y ahí saltaría inmediatamente si algunos de ellos estarían requeridos internacionalmente. Entonces, cosas tan básicas y tan obvias y no las hacemos. ¿Por qué no las hacemos? Ese es el punto. Entonces empezaremos a corregir estos temas de la manera más rápida posible para recuperar credibilidad e ir al tema de fondo de las alianzas regionales estratégicas para combatir el narcotráfico. Perfectamente. De esta manera, amigos de todo el país, nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y pues ustedes pueden percibir en el fondo de transmisión ese homenaje que tienen todavía con algunos desfiles a la patria, pocas horas de conmemorar estos 198 años de la firma del Acta de la Independencia en Sucre. Pero en este segundo punto, en diálogo en Panamericana, habrá que hacer referencia a la labor legislativa sobre el tema de las judiciales, el reto que se tiene para encarar un trabajo consensuado en la perspectiva de
ir directamente a la preselección y posterior elección judicial. Lo habíamos manifestado, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y rápidamente los legisladores han dado cuenta de este tema. La Comisión de Constitución en el Senado ha arrancado muy rápido su trabajo y ha aprobado un proyecto de ley los días pasados. Ayer viernes, Comunidad Ciudadana también ha presentado un otro proyecto de ley corta sobre este tema. Vamos a darle la palabra a don Luis Alberto Ruiz, iniciando también esta parte. ¿Qué dice sobre este tema? Adelante. Antes de ingresar al tema en cuestión, simplemente cortito, para no quedarme con el anterior tema, mucho depende también de la educación de la ciudadanía. Muchas veces nosotros nos quejamos de todo lo que está ocurriendo en el país y después somos irreverentes a temas que son muy importantes. Y voy a poner un solo ejemplo, el tema de los vidrios polarizados, a través donde se movilizan los narcotraficantes, donde hay sicariatos, secuestros y demás. Somos los primeros como ciudadanos en oponernos a este tipo de políticas. Entonces también hay que hacer un mea culpa como ciudadanía y decir, bueno, pues tenemos nomás que someternos al Estado constitucional de derecho. En cuanto a este segundo punto, yo creo que más allá de lo que resulte de la Asamblea Legislativa, había un rumbo ya predeterminado a que esto fracase. ¿Y por qué lo digo? Porque hubieron trabas una sobre otra. Por ahí apareció un grupo de profesionales, muy buenos ellos, con una iniciativa muy positiva de buscar firmas, ¿verdad?, para la reforma judicial. A mí me parecía una pérdida de tiempo absoluto. Ya que lo único que se logró es eso, perder el tiempo, y que por un lado salgan algunos actores políticos y digan, ahí está, los que querían reformar la política no pudieron llegar ni siquiera a la mitad de sus firmas o un poquito más de la mitad, y así después quieren cambiar el país. Entonces es por eso que cuando se habla de iniciativa ciudadana, son los ciudadanos quienes deben empoderarse de esto y no así los políticos. Y fue un error que Juan del Granado, a la cabeza de él, y otros políticos lideren esto. Quizás hubiese tenido un mejor resultado si es que verdaderamente ciudadanos hubiesen estado empoderando este movimiento, que es muy positivo y muy plausible. Bueno, la Asamblea Legislativa ha tenido tropezones, zancadillas internas y zancadillas externas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde la misma oposición, desde el mismo oficialismo, desde el ala radical, desde el ala arcista, que no se podían poner de acuerdo. Al final terminó esto en un primer momento donde la oposición del país pidió que se respeten los 2/3, que se respete el reglamento, se le negó a la oposición del país y ahora sale una sentencia constitucional que les dice, perfecto, les devolvemos los 2/3 y vean qué hacen. Claro, una sentencia constitucional que ahora tiene a la Asamblea Legislativa sumamente apretada. Pero más allá de que la Asamblea Legislativa, de la muy buena iniciativa de Comunidad Ciudadana, de presentar un proyecto de ley, de que la gente del ala arcista o evista quieran reunirse, quieran hablar y quieran dialogar, quieran regalarnos a nosotros unas elecciones judiciales a fin de año, ¿quién quiere ir a elegir, pues? ¿Quién quiere ir a elegir a su guillotinero? ¿Quién quiere ir a votar por gente que ya está preseleccionada, que ya está prebautizada? Ese es el sentimiento de la gente, ese es el sentir de la ciudadanía. Y le aseguro que de estos cientos y millones de bolivianos que nos están escuchando, saben que es así, porque la justicia no da confianza en este país, da miedo, da terror. Nadie quiere caer a una fiscalía porque es plata, es extorsión. Nadie quiere caer a un juzgado porque es lo propio. La excepción de la regla, que tiene que ser la detención preventiva, se ha convertido en la regla, no en la excepción. Detención preventiva para todo, detención preventiva para todo. Y por supuesto, ¿será un problema político? No creo. Es un problema mucho más de raíz. Es un problema que empieza en las aulas, en los colegios, que continúa en la universidad. Realmente nuestras universidades nos están sacando profesionales, pero tienen que haber profesionales ya especializados en diferentes áreas, en defensa del Estado, en Ministerio Público. Tenemos que hacer una revolución educativa para realmente lograr cambiar, hacer un cambio que realmente sirva al país.
¿Usted cree, o alguien cree en esta mesa, que la justicia en el país se va a solucionar con más leyes? ¿O se va a solucionar? Leyes tenemos y a montones y no se cumple ni una, o muy pocas, ¿verdad? Entonces, ¿o se va a solucionar con otros magistrados? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque la gran mayoría llegan ya apadrinados. Y por supuesto, es un problema no de la clase política, porque el político, en su mayoría, lo que sabe hacer es eso, tratar de torcer a las autoridades judiciales. Ese es el concepto de la ciudadanía, y lo digo como ciudadano, por Dios, ¿verdad? Entonces, pero ahí, ¿dónde está la culpa del administrador de justicia? Yo alguna vez les decía a alguna gente conocida, amigos, del foro, abogados, autoridades, jueces, ellos les decía, la revolución empieza en ustedes. Cuando ustedes decidan colgar el teléfono, sea azul, rojo, naranja, verde, cuando le digan no al político. ¿Por qué? Porque el 90% o 95% de este bellísimo pueblo, que estamos a un día de festejar nuestro aniversario, ¿qué es lo que pasa? Sufre de injusticia. Nadie quiere saber de justicia. ¿Sabe cuántos van a ir a votar a fin de año por estas nuevas autoridades? Si es que ustedes, los parlamentarios, se ponen de acuerdo, seguramente se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Constitución se los manda. Pero además, ¿sabe por qué, diputados, se van a poner de acuerdo? Porque en una trampita el Tribunal Constitucional ha demorado el tiempo que le ha dado la gana, el Tribunal Constitucional, y luego les ha tirado la papa caliente. Ustedes han dicho, resuelvan, porque es su responsabilidad constitucional, ¿verdad, diputado? Pero también es su responsabilidad constitucional. Por ejemplo, que aquellos causantes, hay muchos presos en este momento, vamos a hablar de justicia, la hablemos completa, muchos presos que se dicen que son presos por el golpe de Estado. De acuerdo, epistemología, vámonos al origen. ¿Dónde nació eso? Honorable, no nació, dirán muchos, en la ambición de un hombre en querer perpetuarse en el poder. Estamos de acuerdo. ¿Y quién le firmó eso? ¿No fue la justicia? ¿No fue el Tribunal Constitucional? ¿Y dónde están ustedes, diputados opositores, proponiendo o haciendo algo para aquellos que firmaron esa reelección estén en este momento pagando culpa? Porque esas muertes de Sencata, los muertos de Montero en Santa Cruz, necesitan saber la verdad y una justicia, pero una justicia que sea transversal, no una justicia solamente para unos, una justicia para todos, donde les diga, señores, ustedes que administraban el Tribunal Constitucional hicieron esto, porque si ellos se hubiesen apegado a este librito, a la Constitución Política del Estado, lo hubiesen dicho, señor Evo Morales, no es pues su derecho reelegirse, reelegirse. Y nos hubiésemos evitado muertos en Sencata, nos hubiésemos evitado muertos en Montero, quizás hubiese habido una segunda vuelta con el expresidente, ya no podemos saber. Pero la epistemología, el origen de todo esto está en la justicia. Y la justicia como tal es algo pero tan importante, pero a veces le dan tan poco valor, y lo voy a comparar con un huesecillo que tenemos en el oído. Y nuestro cuerpo completo es el país. Si nosotros un pequeño huesecito del oído o algo en el oído se nos pone mal, ¿qué es lo que pasa? Perdemos el equilibrio, ¿verdad? Y nos caemos. Y no tenemos equilibrio. Nuestra justicia es ese huesecillo. Si pierdes el equilibrio de pesos y contrapesos, y si la justicia se va para un lado y comienza a actuar en favor de un solo lado, ¿qué es lo que está haciendo? En primer lugar, sentenciando la democracia. Sentenciando la democracia de un país. Qué triste, ¿verdad? Entonces, yo realmente le tengo muy poca fe a las elecciones judiciales, le tengo muy poca fe. Hay que hacerlo por Constitución, por supuesto. Alguna vez se había hablado de una reforma parcial a la Constitución. Los tiempos no dan, se dicen los tiempos no dan. Cuando hay voluntad política, los tiempos dan. Para eso es el Parlamento, para eso están diputados, senadores, para sentarse y para hacer lo que se deba hacer, pero para cambiar estructuralmente la justicia, no para ponerle un rebache. Seguramente entrarán muchos buenos, pero le aseguro que van a entrar muchísimos más malos, ¿verdad? Que el día de mañana van a ser muchos de estos los que van a estar
jalando la guillotina del 90% de esta pobre ciudadanía que ya no sabe si quejarse aquí o prefiere morirse e irse a quejar al Tribunal Celestial. Muy bien, muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. ¿Qué dice don Pedro Ugarte también en este segundo punto? Efectivamente, el hablar de la labor legislativa sobre el tema de las elecciones judiciales denota nomás pues de que ha habido una mano negra. Comparto plenamente de que esto es sistemático y sintomático. Efectivamente, no sé qué responden este grupo de notables que en su momento quisieron cambiar la forma de elección judicial como tal, que fracasaron efectivamente, pues la idea ha demostrado que no era su intención poder mejorar todo esto. Ellos han querido dar las firmas, rechazaron, y creo que como última medida utilizaron este recurso de inconstitucionalidad, que efectivamente se puede leer que no es un fallo estrictamente judicial, sino más político, pues la sentencia constitucional 060, como lo decía en la disposición tercera, esperando efectivamente al amparo de lo que le dice el Código Procesal Constitucional, espera hasta el filo, no dándole certidumbre a Bolivia. Lo ha dejado en vilo todo este tiempo, y al final sale y les dice de manera clara, les dice con carácter inmediato, a partir de la notificación al personero del órgano que generó la norma impugnada, debe trabajar. O sea, le pasa la bolita, ¿no? Esperan al minuto 90 para pasar la pelota al órgano legislativo, cuando no le han dado certidumbre en los 45 días que tenían efectivamente, repito, de acuerdo al Código Procesal Constitucional en su ley propia de creación. Pero esto es producto de un trasfondo que se ha ido trabajando con anterioridad para no buscar una elección judicial. Yo creo de que se ha mejorado, puesto que a partir del año 2009, con la Constitución Política del Estado aprobada por el más del 60%, se cambió que sean 3 personas quienes elijan a sus candidatos al primer órgano del Estado, que está representado por nuestros diputados y senadores. Quiero creer y confío, lo decía también anteriormente, de que hay todavía gente con vocación. Hay todavía gente con vocación que quiere que la justicia en Bolivia cambie. También debo ser realista, que no va a ser un cambio a corto plazo. Será a mediano o largo plazo, pero debemos de empezar con algo y también pasar de la crítica a la práctica. Quienes habla va a tener que interiorizarse más en el tema, puesto que creo que se puede realizar un buen trabajo en lo que viene a ser la justicia boliviana. También hago hincapié en que en la justicia entra la policía boliviana, pues es el brazo operativo de la justicia, de manera muy urgente, y el año 2006 se ha podido ver de que se ha tratado de hacer un cambio radical, pero no ha tenido voluntad, y debería de ser con voluntad política que se logre. También creo que el diputado Alarcón se va a llevar muchos APLs, anteproyectos de ley, de todo lo que estamos hablando, puesto que las ideas son buenas y plasmarlas sería mucho mejor para poder ver y seguir trabajando en bien de Bolivia. Efectivamente, como te decía, la sentencia constitucional plurinacional 060 ha marcado un antes y un después en la justicia boliviana. Toda esta camada, llamámoslo bien y desde el buen sentido de la palabra, de jerarcas del órgano judicial, podrían haber pasado a la historia y concluir su mandato de una manera idónea y correcta, pero han decidido el otro camino. Han decidido buscar entre telones con toda esta gente que ha tratado de hacer caer esta elección judicial, y no lo ha podido lograr, por lo menos porque ahora la pelota está en la cancha del legislativo, y también debemos de reconocer que ellos inmediatamente han empezado el trabajo. Se ha podido ver a través de los medios de comunicación que la Comisión Mixta ha trabajado de manera inmediata, ha presentado un proyecto de ley correspondiente, y queremos ser crédulos positivos en el tema, en que les alcance el tiempo y podamos darle la certidumbre a la sociedad boliviana. Lo decía claramente Luis Alberto, hay dudas. Efectivamente hay dudas, pero creemos de que se va a poder hacer un buen trabajo. Esperemos que los preseleccionados realmente sean gente idónea y que quiera trabajar. Y creo yo particularmente de que el trabajo debe venir de la mano del legislativo para poder generar normativa ejemplarizadora. Vuelvo con la misma palabra de ejemplarizadora, para poder separar a todos aquellos funcionarios. Tenemos jueces provisorios por más de 20 años, por Dios.
jueces que no tienen una carrera judicial. Efectivamente, el año 2009, con la nueva Constitución Política del Estado y la Ley 025, obliga a que el entonces Poder Judicial mire a lo que es el órgano judicial, pero se ha quedado en el limbo, no les ha dado el tiempo. Y creo yo que con una buena legislación propia de la realidad nacional se va a poder conseguir de que todos aquellos administradores de justicia, por recomendación de los organismos internacionales, debe ser gente con carrera judicial, gente idónea, no solamente gente que sea elegida a dedo, no solamente que sea por cuoteo, venga del lado que venga. Debe ser gente idónea que le dé certidumbre. Comparto también lo que nos decía el colega acá. O sea, la excepción se ha vuelto la regla. Las cárceles están sobrepobladas de gente. O sea, vos tienes una persona que por un delito menor, detención preventiva. Pero tienes a alguien que ha cometido 20,000 delitos, violaciones, demás cosas, por los malos administradores de justicia que están en la calle paseando. ¿Y cuando se los agarra? Cuando vuelves a reincidir. ¿Eso qué refleja? Que debemos cambiar a toda esa gente. Debemos de legislar, creo yo, con la nueva gente que entra al órgano judicial para poder optar por medidas ejemplarizadoras. Aquel servidor público que administra justicia, que incumpla con nuevas leyes, demás cosas, no debe volver a pisar el servicio público al Estado. Ejemplarizador que se vayan por la vida privada sin desconocer su derecho al trabajo. Pero no puede volver a administrar, sea policía, sea fiscal, sea juez, sea lo que sea, en lo que viene a ser la administración de justicia. La población está pidiendo a gritos que se extirpe este mal, este cáncer maligno, que ya está terminal. O sea, les pedimos a nuestros diputados, les pedimos a nuestros senadores, a nuestros gobernantes. Y está trabajando. Efectivamente estamos viendo. Pero deben de darnos resultados. Es un mandato constitucional, sí, porque si no lo hacen también van a tener responsabilidad. Se van a ganar un juicio de responsabilidades gratis, porque en el minuto 90 les han pasado la pelota y ahora no están viendo, pero sabemos que también el gobierno central está con el tema. Hemos podido ver de que el ministro de Justicia anteriormente ha planteado 6 ejes, que la verdad debe darnos todavía una pequeña explicación para ver en qué va los 6 ejes del cambio de la justicia como tal. Se nos apersona la votación que viene a nada. Efectivamente hemos podido denotar de que hay poca gente que va a acudir a las urnas. Creo que también es responsabilidad de nosotras, de las y los bolivianos, poder ir a que esa persona no solamente tenga legalidad, sino que tenga legitimidad en el actuar, que pueda permitirle desenvolverse de manera idónea y clara en lo que viene a ser. Creo yo nuevamente, y hago hincapié en el tema, en generar nueva legislación, diputado. Yo creo que si el órgano legislativo trabaja con el judicial y podemos tener una nueva normativa, a pesar de que no debemos de desconocer que no sirve de nada poder tener leyes buenas y leyes. Siempre pongo como ejemplo la ley de expendio de bebidas alcohólicas. Tenemos una muy bonita ley, pero tenemos calles íntegras que te cierran de extremo a extremo y empiezan a beber en lugares públicos con menores de edad. Pero tenemos una ley que te obliga. Y tenemos gente que el viernes te controla, todos los días te hace parar en cada esquina para ver si estás bebiendo en tu auto, pero tienes calles de calles con artistas nacionales e internacionales incumpliendo la normativa. Creo que desde ahí debe de nacer, de la concientización de cada uno y acompañado de lo que va a ser la nueva normativa con las nuevas autoridades, puesto que eso va a dar certeza a toda la población boliviana. Y así poder ya sobrepasar este hincapié que ha habido con el Tribunal Constitucional, que ha preferido basarse en el principio de reserva legal para la protección de un principio democrático y pasarle la tarea al órgano legislativo como tal, pero confiamos de que el trabajo va a ser de manera responsable, idónea para poder dotar de nuevas autoridades del órgano judicial en Bolivia. Muchas gracias, don José Pedro Ugarte. ¿Qué dice sobre este tema, diputado Alarcón? Gracias, José Luis. Es un tema muy importante. Si me extiendo un poco, voy a compensar en el último bloque mi participación. Primero, antes de entrar al tema, quiero darle una respuesta a Luis Alberto, porque ha hecho una pregunta muy importante, ¿no? O sea, ha dicho qué han hecho en la oposición con el fallo de la reelección indefinida en relación a la responsabilidad penal de los magistrados del Tribunal Constitucional que, por encima de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, habilitaron como derecho humano inventado la reelección indefinida de Evo Morales. El año pasado, yo ahora estoy en la Comisión de Constitución de Diputados, el año pasado estaba en la Comisión de Justicia Plural.
convocaron, exactamente no me acuerdo el mes, pero convocaron de manera repentina, de manera rápida, a una sesión oficial con un proyecto consensuado de informe entre evistas y arcistas en mi comisión para rechazar la denuncia por ese tema contra estos magistrados y para archivar el caso y eximirlos de toda responsabilidad penal y política por el fallo de la reelección indefinida. Entonces, lo que me permite y me permitía hacer, y hice la ley, es un informe sustitutivo, estableciendo todo lo contrario, todos los fundamentos por los cuales deberían ser juzgados y condenados, y en la recomendación que se debería seguir adelante con esa investigación y se debería llegar hasta una sentencia condenatoria. Y lo presenté en conferencia de prensa públicamente. ¿Qué generó eso? Generó que la tramoya que querían hacer, que pensaban que iba a pasar desapercibida, no la pudieron hacer, y ese es su proyecto de informe para dar impunidad a estos magistrados. Hasta ahora lo han guardado en el cajón, no se han animado a aprobarlo, ¿no? Entonces eso porque hizo una pregunta concreta que merecía una respuesta concreta. Ahora ya estoy en la Comisión de Constitución, en este otro escenario de la elección judicial. A ver, yo lo voy a convencer de cuál es la estrategia del gobierno y usted se va a dar cuenta que el peor error que podemos cometer ahora es no creer en la elección judicial, porque eso, yo sé que usted está como todo ciudadano no a favor de esto, de esta manipulación que quiere hacer el gobierno, pero si estamos en contra de una elección judicial bien hecha, vamos a contribuir a ser los actores inconscientes para facilitarle la grosera manipulación, la tercera estafa judicial que quiere hacer este gobierno al país. Y les explico por qué. Este fallo del Tribunal Constitucional no nace como una demanda de uno de los diputados disidentes de Creemos, el diputado por el Beni, Leonardo Ayala. ¿No es verdad? Entonces el gobierno obviamente se lava las manos y dice: este diputado es de la oposición, es de Creemos, y él ha sido el que ha paralizado y el que ha fregado la elección judicial hasta ahora. Pero nadie va a creer en Bolivia de que el diputado Leonardo Ayala va a poder conseguir un fallo unánime. Creo que habría que ver en la historia del Tribunal Constitucional cuántos fallos unánimes en sala plena de los 9 magistrados han habido en el país. O sea, no creo que el diputado Leonardo Ayala tenga ese poder de influencia o de determinación sobre los magistrados. Entonces queda claro que sobre esta acción que ha presentado, probablemente de buena fe, no sé, ni me interesa saberlo, el diputado Leonardo Ayala, el gobierno y el ministro de Justicia se han montado en esa ola. Y se ha generado claramente un contubernio entre el gobierno, el MAS, ¿no?, tanto evistas como arcistas, y los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo central es quedarse en sus cargos de facto más allá del 31 de diciembre de este año, que por Constitución caducan sus mandatos. ¿No es verdad? Y ustedes me preguntarán, ¿qué gana el gobierno y el MAS si estos magistrados, al no haber elección judicial, se quedan en sus cargos? Son magistrados que han sido procreados en el régimen de Evo Morales, y el propio ministro Lima confesó públicamente que el que manipuló esas elecciones y las digitó para que estén estos magistrados que están ahora fue el expresidente Evo Morales. Y el actual presidente Luis Arce, con su gobierno y con el ministro, manipulan a este Tribunal Constitucional para sacar fallos políticos, no solamente en temas contra la oposición, que son los que más le interesan, y contra la disidencia ciudadana y social, especialmente en el departamento de Santa Cruz, aunque no únicamente, sino también, de alguna manera, para resolver sus disputas internas del MAS por la silla presidencial el 2025. No se olviden que hay 2 demandas pendientes en el Tribunal Constitucional, una que la presentó la diputada Choque del MAS, que tiene que ver con los candados que tiene en este momento el presidente Arce para apoderarse del MAS y desplazarlo a Evo Morales. Ese es un tema. Y el otro tema, como ocurrió en la época, si ustedes se acordarán, de Ernesto Suárez,
que a pocos días de la elección validó también este Tribunal Constitucional, que dejaron sin efecto la candidatura ganadora del gobernador a pocos días de la elección con un fallo, y a todos los candidatos a asambleístas que lo estaban acompañando. Entonces, un Tribunal Constitucional como este te puede hacer y deshacer lo que le viene en gana, no solo en ese problema interno de poder dentro del MAS, para que gane uno y lo desplace al otro, ya sea Evo o Arce Evo, sino te puede hacer torería y media con relación a anularte candidaturas de la oposición, a cambiarte el sentido del voto del ciudadano en el 2025, en las elecciones generales, y lo que se le venga en gana. Entonces el MAS y el gobierno dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por lo tanto, ¿por qué vamos a querer tener, dice el gobierno, elecciones judiciales? No nos conviene, y de alguna manera hay cierto equilibrio de poder dentro de las dos líneas del MAS para el tema porque algunos magistrados, si han sido procreados por el régimen de Evo Morales, le deben quedar. No creo que toditos hayan pasado a la línea de Arce. Y otro tanto también ya han debido ser de alguna manera cooptados, etcétera, por el actual presidente. Entonces ahí debe haber un relativo equilibrio según las circunstancias y las futuras decisiones. ¿Y dónde está la prueba de lo que estoy afirmando? Que el vicepresidente contesta la demanda del diputado Ayala en su informe el 19 de mayo, para decir lo que ha dicho el tribunal en esta sentencia, que fue lo que siempre dijo Comunidad Ciudadana, que necesitas ley formal para regular derechos y aprobada por 2/3, era suficiente del 19 de mayo tomarte 2 semanas, hasta fines de mayo ya tenías esta sentencia. Innecesariamente han alargado los tiempos para llevarnos a una situación imposible de realización de las elecciones judiciales el 3 de diciembre de este año. Y para edulcorar esa sentencia, para disimularla y disfrazarla, han usado estos argumentos, obviamente, de principios pues indubitables. Ley formal para regular derechos y 2/3, ¿no? Siempre hemos peleado eso y el MAS nunca nos ha querido dar eso, como decían acá. Entonces, fíjense los tiempos. El último cronograma aprobado unilateralmente por el MAS en la segunda convocatoria, en la base de un reglamento también impuesto por sus rodillos, sin consenso con la oposición, definían 85 días para la fase de preselección en la Asamblea. Yo he calculado y he dicho, a ver, le bajaremos la mitad, tendremos entre 42 o 43, ¿no? Días de 85. Y si tomamos en cuenta esta sentencia constitucional y asumimos que la ley corta y transitoria que hemos presentado el día de ayer se aprobaría con un plazo récord hasta el 11 de agosto, el viernes 11 de agosto de la próxima semana, nos quedarían 25 días para hacer la preselección. O sea, estás hablando de una diferencia de 85 días para hacer un proceso bien hecho de preselección a un plazo de 25 días. Pero coincido contigo que los procesos de preselección anteriores han sido asquerosamente manipulados y lo han obligado al soberano a votar por los magistrados que Evo querían que sean sus jueces, así de claro. Eso ha sido un engaño al pueblo de Bolivia, esa elección. Entonces, ante este callejón sin salida, aparentemente, ¿qué es lo que hace el movimiento al socialismo? No ha trabajado esto la comisión mixta porque como te pide ley ese fallo, las leyes se trabajan por cámaras en separado. Han presentado su reglamento, lo han vuelto en formato de ley. El mismo reglamento que es un desastre y le han agregado otros desastres mayores que por abreviar no voy a contar. Y eso es lo que están discutiendo en el Senado. Y eso es lo que ahora está en cuarto intermedio hasta el día martes. Con la metodología tradicional de hacer una preselección que requiere mínimamente 85 días y tienes 25 días para llegar a eso. Entonces, ¿qué te está haciendo el MAS? Te está mamando. Entonces, está haciendo un juego de simulación, un juego distractivo para hacer creer al pueblo de Bolivia que con esta ley del MAS en el Senado ellos quieren hacer la elección. Pero es una grosera mentira, una grosera burla, porque no se sostiene. Entonces, frente a eso, Comunidad Ciudadana, el día de ayer, ha dicho,
A ver, hay posibilidad de hacer una preselección con candidaturas igualitarias, transparentes, competitivas, en 25 días. Esa era la pregunta que nos hemos hecho. Porque si no, es imposible ya hacer la elección judicial este año. Y que además sea creíble ante la ciudadanía, que ya arranca de un escepticismo completo en función a los dos desastres que han sido las dos elecciones anteriores. Y la respuesta ha sido, hay una sola posibilidad. Y por eso hemos planteado esta ley cortita, porque ya tiene 11 artículos y transitoria. ¿Y cuál es la forma de hacer esto? La única forma de hacer esto, a no ser que me demuestre cualquier abogado o cualquier diputado del MAS o el ministro de Justicia que él tiene otro cálculo mejor que este. Si le cambiamos la metodología a la fase de preselección para garantizar que no ocurra lo que ocurrió en las dos elecciones de Evo Morales, cuando tenía 2/3 y manipuló la preselección. Que en lugar de estar haciendo una, entre comillas, calificación rimbombante de méritos en exámenes, en análisis de libros, de los postulantes y de todo eso, porque ¿qué nos pasó en el Defensor del Pueblo? A los que tenían mejores méritos, como ellos tienen 2/3 en las comisiones, lo calificaron como aplazado. Por ejemplo, al candidato Loaiza, que era el mejor posicionado en méritos y en experiencia para ese cargo. Y al menos calificado al actual defensor, ¿no? Al actual defensor, que además brilla por su ausencia en los grandes temas, Calizaya, lo han calificado por arriba de Loaiza. O sea, lo han excluido de la competencia de Loaiza y lo han llevado al voto a la Asamblea a Calizaya. Que esa es la manipulación que tú te quejabas con justa razón y muchos bolivianos. Entonces hemos dicho, para cumplir este plazo, haremos a la inversa. O sea, solamente evaluemos el mérito básico que está en la Constitución, en la ley orgánica, que son los requisitos clarísimos y que se demuestran con documentos totalmente fiables y confiables. Por ejemplo, experiencia de abogado, de docente, de 8 años. Se acabó. ¿Cumple? No cumple. Pero no lo decimos solos. En la ley decimos veedores nacionales e internacionales al lado de nosotros, de los diputados y senadores de las comisiones mixtas, viendo si en el cumple no cumple, no estamos mamando, ¿no? Porque por ahí tiene 8 años, cumple y dice, no, este no me gusta porque puede ganar el voto, le pondremos que no tiene, incumple. No, pues ahí vas a tener veedores irrestrictos, representantes de organizaciones sociales, empresariales, colegios de abogados, universidades públicas y privadas. Hemos puesto en la ley todos que vengan y que estén a nuestro lado. Otro requisito, 35 años de edad, ¿cumple o no cumple? Algún estudio en su especialización, maestría, doctorado, posgrado, ahí está, o sea, el título, a ver, es original, claramente vas a dar cuenta. Y sobre esa base, haces candidaturas abiertas, lo que no ha habido en las dos elecciones judiciales anteriores, con cero manipulación en la Asamblea. Mandas a toditos de candidatos y que el que defina el mérito óptimo sea el ciudadano con su voto. Ahora me van a decir, pucha, pero van a haber 500 o no sé cuántos. No, porque al final de cuentas, o sea, tampoco es pues cosa de decir vamos a la chacota y todo el mundo se presenta. Yo creo que hay gente que va a haber una mucho mayor cantidad, pero ese es el éxito de esta medida, el éxito de transparencia. Porque de los que todos que vayan a la papeleta de votación, muchos de ellos por ahí van a tener 0 votos. Pero por ahí, digamos, va a haber una competencia sana entre organizaciones de la sociedad civil en todos los departamentos, que en esos 2 meses después de esto que tendríamos hasta la votación, que te van a decir el doctor Luis Alberto, José Pedro, es un tipo decente, conocemos su trayectoria, ha tenido méritos destacados como abogado en Bolivia y en el exterior, se ubican. Entonces vas a poder desde la sociedad civil informar al ciudadano para que con su voto él califique a los que tengan mejores méritos. Y todos entran a la competencia. Entonces ya no le escamoteas, como hiciste antes al soberano, que le obligaste a fardo cerrado los candidatos azules. Y el soberano por eso expresó su rechazo en el voto nulo y blanco, porque se dio cuenta de que esa era una trampa a la que le estaba metiendo la Asamblea de Evo Morales al soberano.
Entonces, si ahora inviertes esa lógica, yo creo que podemos recuperar la elección judicial en este plazo récord de preselección de 25 días. Y fíjense cómo yo he hecho en la ley, le he puesto en un artículo de la ley, el cronograma, para que no haya duda alguna de que este es el único camino. Si el 11 de agosto se pone en vigencia y se promulga, se sanciona y se promulga esta ley, ¿no?, sobre la base del consenso de los 2/3, tendríamos el sábado 12 y el domingo 13 publicación de convocatoria 2 días. Del lunes 14 al miércoles 23 de agosto, presentación de postulaciones, los que ya han presentado y los nuevos que van a presentar. 10 días. Aquí hemos puesto que obtienen gratuito todos los documentos y que hay obligación de las instituciones expedirlos de la manera más rápida, oportuna, todos los documentos que pidan todos los interesados para esta postulación. Del jueves 24 al lunes 28 de agosto, verificación de requisitos y de este mérito básico que es cumple o no cumple, sobre documentos objetivos, transparentes y confiables. El martes 29, publicación de los postulantes habilitados, que todos estos van a ir a la papeleta de votación. Miércoles 30 al jueves 31, presentación de impugnaciones, 2 días. El viernes 1 de septiembre, resolución de impugnaciones, 1 día. El sábado 2 de septiembre, aprobación de los informes de preselección y remisión al presidente de la Asamblea. El domingo 3 y lunes 4 de septiembre, sesión de la Asamblea para la aprobación de ese informe, por planchas, por órganos. O sea, aquí está el informe, ha sido aprobado por 2/3 en las comisiones mixtas, ahora por plancha por cada órgano, en el pleno de la Asamblea. ¿Se aprueba o se rechaza? Y si se lo aprueba, el lunes 4 de septiembre, remisión al Tribunal Supremo Electoral. Se dan cuenta que no sobra acá ni un día, ni una hora. Entonces, si realmente hay la voluntad política del MAS para hacer esta elección el 3 de diciembre, este es el desafío que plantea Comunidad Ciudadana. Vamos al consenso por los 2/3. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Carlos Alarcón. Brevemente, si es que por favor tienen algún apunte, pueden realizarlo en 2 minutos, por favor, para cerrar este segundo punto y pasar al último en el programa. Don Luis Alberto Ruiz, por favor. Claro que sí. Justamente por eso sigo escéptico, ¿no? Porque yo sé las buenas intenciones de Comunidad Ciudadana y del diputado y abogado también, el doctor Carlos Alarcón. Uno se siente, pues, ¿no?, más allá del gremio, de la profesión y demás, sientes por la población lo que está pasando. Pero en ese entrampamiento que existe en la Asamblea Legislativa, así como en este momento el movimiento socialismo está haciendo ya su ley para lanzarla al Pleno, se va a encontrar con el anteproyecto de lo que nos acaba de leer el diputado, de Comunidad Ciudadana. Por supuesto, son 2 trenes en un mismo carril, hasta 3 trenes en un mismo carril, ¿no? Arcistas, evistas, Comunidad Ciudadana. Los de Creemos, supongo que también están haciendo lo suyo y están apegados. Bueno, por lo menos algunos siguen en oposición, otros ya están en franco oficialismo, ¿verdad? Entonces, estos trenes van a chocar y eso va a terminar en lo que algunos pretenden en un nombramiento inconstitucional de autoridades judiciales. Cuando yo era escéptico de las elecciones judiciales, y lo sigo siendo, y creo que no es el mecanismo idóneo para la preselección, yo creo que el Congreso es el mejor mecanismo. Muchos van a decir, lo que pasa que es una conquista, la conquista, el voto, nuestra gente, el pueblo debe elegir. ¿Usted cree que el pueblo le interesa ir a elegir a un tipo que el día de mañana va a salir en videos que está cobrando para nombrar jueces? ¿O que se ha convertido en los tipos más ricos? Pero por favor, la gente ya no se traga el cuentito ese, ¿verdad? Si usted en este momento... ¿Y saben qué es lo peor? Y esto es digno de decirlo, que existen autoridades jurisdiccionales, como autoridades del Ministerio Público, como bien lo decía el doctor, no es pues justicia solamente los jueces, ¿verdad? Está la fiscalía, los policías, es algo integral, ¿no? Y por eso yo siempre hablaba de una
de algo más estructural, de una reforma a la Constitución para reformar el tema de la justicia, pero de forma integral. Sí, hay formas de ganarle, no voy a decir al MAS, sino de ganarle a la incapacidad, de ganarle a la corrupción, de ganarle al manoseo. Lo hay a través del voto, pero cuando la gente vea profesionales probos en la papeleta, no quiero aludir absolutamente a nadie, pero nadie que pretenda llegar a un tribunal para cambiarle el sexo a las papas o a través de la genética de las papas hacernos cambiar la forma de pensar en el país. Pero me voy a detener en algo sencillito. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado, numeral 5. Y me voy a permitir leerlo. 158, Constitución Política del Estado. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley, numeral 5. Preseleccionar a las candidatas y los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional, Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. En ninguna otra parte de la Constitución Política del Estado les dice ni a Comunidad Ciudadana, ni al MAS, ni a Creemos, ni a nada, ni a nadie que hagan eso, lo que usted decía, que hagan esos shows de preselección, por Dios, que no, que el hermano, que la hermana, que el doctor, que... Dejen de mentirle al país. El 158, numeral 5, es claro. Señores, ustedes preseleccionen, y eso lo pueden hacer ¿en cuánto tiempo? 48 horas, 3 días, 4 días. ¿Se puede? Claro que se puede, pero eso pasa, lo he dicho siempre, y disculpen en la euforia con la que lo digo, pero le aseguro que es la euforia de muchos bolivianos que les encantaría estar en esta casa radial y decir su indignación. ¿Sabe qué, diputado? Lo que la ciudadanía pide a gritos es que cumplan la Constitución. ¿Para qué? Para que no lleguemos a fin de años con interinos o peor aún, con autoridades que pretendan alargarse el mandato. Muy bien. Los últimos criterios, don José Pedro Ugarte, en este segundo punto. Bueno, yo estoy del otro lado, que creo que efectivamente es una conquista de la Constitución Política del año 2009, y también a colación y de manera conexa lo que explicaba el diputado acá ya se encuentra plasmado en la ley 025, en el artículo 20, que establece en el punto sexto, que el órgano electoral será el único responsable de difundir los méritos de candidatas y de candidatos. Efectivamente, de igual manera, el reglamento general de la Cámara de Diputados establece en el artículo 6º, que nace por cumplimiento del artículo 13, parágrafo 4, 158, 59, 255 y 410 de la Constitución Política del Estado, en el punto 6º, la preselección a los candidatos y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por 2/3 de votos de sus miembros presentes. Y este reglamento ya ha sido aprobado en fecha, te voy a decir ahorita, disculpa que me extienda, 2018, si no me equivoco, en la presidencia, efectivamente, el 2010. El 2010, que no debemos de confundir, que te habla de 2/3 de todos, sino de los presentes en el momento de la elección como tal. Creo yo que efectivamente es una necesidad, es una manera conexa en lo que viene a ser el trabajo de la policía, la fiscalía y todo el cúmulo para devolverle la seriedad a lo que corresponde este caso de preselección de autoridades, y que sea el soberano quien elija, a diferencia de un grupo de personas que ya han tratado de empañar todo este proceso, pero que al final de igual manera se ha visto nomás que con la sentencia constitucional 060, quebrado 2023, se ha politizado el tema de la elección, obligando al primer órgano del Estado, creo yo, a que haga su trabajo cuando sí lo está realizando, ¿no? Efectivamente, repito, de que todas estas autoridades altas del órgano judicial podrían haber pasado a la historia y concluir su mandato de manera idónea y de manera clara, pero lo han hecho de diferente manera. Y será el soberano el que determine, por la certidumbre que efectivamente nos ha explicado el diputado acá presente, del trabajo que está realizando a la fecha. Creo que no hay ni oposición ni oficialismo en contra ahorita del trabajo. Efectivamente, de igual manera nos ha explicado aquel colega de que es un mandato constitucional, pues si no lo hace,
que existirán nomás juicios de responsabilidades en su momento para ellos, pero el trabajo está demostrando en base a un principio fundamental, que es la elección de estos magistrados en base a la decisión del soberano. Creo que, y vuelvo a hacer hincapié en que las y los bolivianos debemos de darle no solamente legalidad, sino legitimidad a estas autoridades para que trabajen por el bien de nuestra justicia. De igual manera, como nos decía, no podemos ser tan crédulos en poder ver de que esto se va a arreglar en 1, 2, 3 días, sino simplemente de que esto es a mediano o corto plazo, o a mediano o largo plazo, mejor dicho, pero en bien del pueblo boliviano todo. Perfectamente, muchas gracias. Muy breve, doctor Alarcón. Sí, no, yo más bien veo con beneplácito que hay una coincidencia tanto con Luis Alberto y José Pedro de tratar de hacer, si se hace, una elección bien, aunque no sea el mejor mecanismo idóneo para designar a los jueces, pero mientras tengamos esta constitución, se la tiene que cumplir, no hay otro camino. Nosotros apoyamos la iniciativa de los juristas independientes. Yo me acuerdo, firmamos con Carlos Mesa en la iglesia de San Miguel el libro de las firmas y se logró solamente 833,000, tenía que llegarse al 1,5 millones. Entonces, obviamente esa va a ser la discusión, seguramente en el próximo periodo constitucional, de una reforma donde mejoremos los mecanismos de designación de los jueces. Pero quiero concluir, primero celebrando que hay una base por lo menos de consenso de hacer el esfuerzo, porque si ustedes ven los últimos estudios de opinión de la empresa Ipsos, que fueron publicados por la revista, creo que Poder y Placer, señalan que aproximadamente el 90% de los ciudadanos no quieren que se queden estas altas autoridades en sus cargos. Yo creo que ahí sí hay un consenso unánime y absoluto. Y si no logramos en estos 25 días viabilizar la preselección, el resultado de facto que va a venir en contra de la Constitución va a ser que los que ya están se queden más allá del 31 de diciembre o que se habiliten de manera inconstitucional interinatos que van a empeorar la situación que estamos enfrentando ahora, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo y esperemos que, bueno, el gobierno y el movimiento al socialismo se dé cuenta de que la ciudadanía en ese 90% exige que hayan elecciones judiciales, independientemente de los grandes fracasos que han sido las 2 elecciones judiciales anteriores. Muy bien, nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana y por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexión a 4 minutos le vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana simplemente hacer referencia un poco acerca de la situación en nuestro país. ¿Cómo está Bolivia? Esto a propósito del aniversario patrio. En pocas horas Bolivia precisamente estará viviendo un nuevo aniversario, recordando la firma del Acta de la Independencia un 6 de agosto en 1825. Empezamos con usted, don Luis Alberto Ruiz. Bueno, Bolivia sigue aún sangrando y sigue distanciada de esa gran reconciliación, de ese gran pacto social que aún no existe. Y sigue sangrando por las ambiciones políticas. El sistema está mal. Considero que el sistema está mal. Bolivia nos da más de lo que realmente merecemos. Y Bolivia es un país tan noble que le da a cada gobierno que viene para que se lleve tanto, pero tanto, ¿verdad? Y nos sigue dando. Y ahora tenemos el litio, y tuvimos el gas. Evo Morales recibía 6,000 millones de dólares aproximadamente al mes. Luis Arce está recibiendo 1.200 millones de dólares, el conchito que le dejó Evo Morales, digamos, para administrar. Tenemos una Bolivia donde sentimos que hay una inflación camuflada, porque le existe, más allá de los números que se estén presentando. La gente cuando va a comprar algo lo siente en el bolsillo, cuando ya existe un tipo de cambio paralelo, así se quiera negar, en el mismo, hoy aquí, en La Paz, traté de cambiar o de comprar $100, me pidieron a 8. Entonces, es una realidad que no se lo puede negar. Bolivia metida en escándalos de narcotráfico, de contrabando, Bolivia
entre presos, Bolivia entre acusaciones y contraacusaciones. Creo que la tarea no es de Bolivia, nuestra Bolivia nos da demasiado, la tarea es de nosotros, la tarea es de nuestros padres de la patria. Coincido plenamente con lo que dijo el diputado Alarcón y lo felicito, diputado, porque usted no cae en esa perorata, en esa indilgación de decir narcoestados. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño a nosotros, los mismos bolivianos, ¿verdad? Entonces debemos tener un poquito más de amor propio a nuestra ciudadanía. Por contrapartida, decirle también al gobierno que no hay nada mejor que un gobierno transparente, que un gobierno que nos diga, sí, estamos mal, pero podemos hacer esto para mejorar. Aplaudo también la visita del presidente Arce y la ministra de la Presidencia a Santa Cruz, en el momento que necesitamos dólares y flujos, que se sienten a hablar con los empresarios privados en el departamento que en este momento puede generarle más flujo económico inmediato al país, que liberen las exportaciones. Bolivia nos espera con esperanza, a nuestra clase política, que nos regalen esa esperanza, que todos los ciudadanos que no estamos en política se los pedimos. Aplaudimos las cosas buenas de la oposición, renegamos con los errores que puedan haber cometido, aplaudimos las cosas buenas del gobierno, porque si le va bien al gobierno nos va a ir bien a todas las y los bolivianos, pero nos da mucha tristeza cuando solamente escuchamos narcotráfico, corrupción. No, yo creo que Bolivia necesita de nosotros y necesita del conjunto de nosotros, y una gran prueba para nuestra clase política es esto de lo que hemos hablado, del punto anterior, de que se puedan poner de acuerdo, de que nos regalen, por Dios, regálennos autoridades judiciales independientes, que el pueblo, usted bien lo ha dicho, son las reglas del juego de esta Constitución, y mientras esas sean las reglas del juego, hay que ir a pelear con esas reglas del juego, pero por lo menos traten de regalarnos un encuentro entre ustedes y profesionales idóneos para que el día de mañana no estén respondiendo al telefonazo azul o al telefonazo naranja o al telefonazo rojo o al telefonazo verde. Yo quiero agradecer, José Luis, por invitarme, un panel exquisito hemos compartido hoy en Diálogo en Panamericana, y a todas las y los bolivianos que nos escuchan de un punto al otro punto, como cuando yo era chiquito. Mientras mis abuelos trabajaban en el campo, yo escuchaba Radio Panamericana. Para mí es un altísimo honor estar acá. Muchísimas gracias y felicidades, Bolivia. Muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. Los últimos 4 minutos también, don José Pedro Ugarte. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, creo y comparto con todos de la mesa que lo bueno debe aplaudirse, lo malo debe corregirse y debe atenderse en las necesidades de todo el pueblo boliviano. Sin apasionamientos, ante que mucha gente no lo creía en sus años, el año 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos, como se explicaba acá el colega, ha traído mucho rédito a Bolivia, ha traído mucha bonanza que se ha podido ver. A la fecha, Bolivia tiene un crecimiento del 3.48 por estadísticas del año 2022. A la fecha estamos, el gobierno, como decían también, cuando le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Ha recibido invitación del BRICS, que hemos podido ver, para que posteriormente se vea otras formas de hacer negocio. También debemos establecer que Bolivia ha tenido la inflación más baja de la región, en el 4º puesto, para ser claros. Y también rescato las palabras de nuestro representante nacional en lo que viene a ser el reencuentro y la reconciliación. En lo que venga a ser para bien de Bolivia, todos debemos estar unidos, todos debemos de luchar contra el flagelo que hemos podido hablar en el primer punto, que es el narcotráfico. También otros delitos como son el tráfico, el tráfico de armas. Cuando la oposición y oficialismo se unan para luchar, vamos a tener resultados donde todas y todos vamos a saber aplaudir. Estamos seguros que vamos a saber aplaudir porque va a ser para el bien de la sociedad toda. Estamos a 2 años del bicentenario, debemos de recibir este bicentenario nuevamente en reconciliación y reencuentro entre los bolivianos, dejar de lado lo que es muestras de discriminación y racismo. Deben verse de manera aislada todo esto. En lo que corresponda, pues son grupos sectarios únicamente que al querer cuidar sus márgenes de poder o sus espacios de poder únicamente dañan. No debemos de generalizar, como lo hemos dicho ya y lo reiteramos, a ningún departamento ni a ninguna institución, sino que son personas que quienes no comparten o no quieren que el pueblo boliviano sea unido, los que apuestan a eso con sus acciones, pero no.
Creo que las bolivianas y los bolivianos vamos a llegar al Bicentenario unidos, puesto que como nos vaya bien a todos, también vamos a poder exigir que la sociedad boliviana avance día a día. De igual manera, establecer que aquellos puntos de corrupción que se han podido determinar tienen que ser nomás pues abordados tanto por oficialismo y oposición. Estamos en una tarea muy ardua de lo que vienen a ser las elecciones judiciales. Sigo creyendo de que no solamente sea con legalidad, sino con legitimidad. Será el órgano electoral plurinacional también de que dé certeza a Bolivia con el resultado y el trabajo que den nuestros representantes nacionales de ambas cámaras correspondientes, porque apostamos a una renovación, puesto de que, como lo han podido indicar, no hay persona que no quiera que la justicia en Bolivia cambie, que se extirpe a ese cáncer que nos está haciendo daño, para poder tener, como lo decíamos también, a mediano o a largo plazo, una mejor justicia, una mejor policía, una mejor fiscalía, una mejor atención a las necesidades del pueblo boliviano, que simplemente van a ser reflejados en la sociedad toda, en el desarrollo que tenemos día a día y que se están viendo reflejadas en todo lo que corresponda. Tenemos también el EDL en la industrialización de lo que viene a ser el litio, que se ha podido demostrar que ya no solamente tenemos 21 millones de toneladas, sino 23 con lo que viene a ser el salar de Coipasa, y todo esto va a poder hacer también una nueva reinversión en lo que viene a ser la seguridad y defensa del Estado. Y no debemos de entender como seguridad y defensa solamente Fuerzas Armadas y Policía, pues un país que tiene una seguridad alimentaria, que tiene una seguridad jurídica, que tiene una seguridad de inversión, va a tener una mejor sociedad, y apuntamos eso al Bicentenario, en lo que venga a ser las ganancias que pueda recibir el pueblo boliviano, y tenga la atención a los 9 departamentos, en lo que viene a ser la descentralización indígena originaria de igual manera y de manera concurrente con los gobiernos departamentales y municipales, para que el 2025 Bolivia en el Bicentenario sea mucho mejor de lo que es ahora, y en igualdad de derechos, en reconciliación para todas y todos nosotros. Felicidades a Bolivia. Muchas gracias, don José Pedro Ugarte. Finalmente, diputado Carlos Alarcón, el último punto sobre el aniversario patrio. ¿Cómo está Bolivia? Yo creo que el gran desafío que tenemos todos los bolivianos es lograr tender puentes de encuentro, de paz, de diálogo, de reconciliación, para poder afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante. En muchos temas: gestión económica, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, la recomposición de toda la institucionalidad de garantía del Estado hacia los ciudadanos y para los ciudadanos, solo por mencionarte algunos de los temas que más están destacando en la agenda de coyuntura. Y creo que el esfuerzo para encontrar estos puentes de paz, de diálogo y de reencuentro es de todos, principalmente del segmento político, porque somos los que a veces nos enfrascamos en la polarización, en la división y en la confrontación, y nos está costando encontrar estos puntos en común, es decir, aumentar las coincidencias y minimizar las diferencias, y no lo estamos todavía logrando hacer esto a las expectativas que tienen los ciudadanos, pero estoy optimista de que lo vamos a poder lograr en la medida en que tengamos un esfuerzo sincero de que el gran beneficiario de todas las políticas tienen que ser los bolivianos, sin exclusiones, sin discriminaciones, ni odios, ni resentimientos de ninguna naturaleza. Solamente despedirme diciendo: ¡viva Bolivia! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya! Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Reiteramos nuestras congratulaciones, nuestro saludo a la amada patria en este nuevo aniversario, y obviamente desde Panamericana, desde este espacio, el compromiso de continuar trabajando por esa senda de equilibrio, de pluralidad informativa en beneficio de todos y cada uno de los bolivianos, de todas y cada una de las bolivianas. Agradecimiento especial a nuestros invitados de este fin de semana en Diálogo en Panamericana, a don Luis Alberto Ruiz como analista político, a José Pedro Ugarte como analista y abogado también, a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana y abogado constitucionalista. A nombre de la dirección de Panamericana y también la planta ejecutiva, además de José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso.
Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.